tengo una sorpresa, por eso me alejé un poco, porque es algo muy exclusivo y es que nos vamos a subir a bordo del Honda Jet. Y arrancamos un nuevo reportaje. Estamos de regreso en estos vlogs. Hemos estado un poco ausentes. Más adelante les vamos a contar las razones, pero lo importante es que ya estamos resumiendo con esto. Y el día de hoy, pues, les vamos a mostrar una novedad que a mí me sorprendió, porque hace unos años era simplemente un proyecto. Nos encontramos en el aeropuerto La Aurora, aquí en Guatemala, y pueden ver que atrás mío tenemos el Honda Jet. Bueno, ¿a quién no le gustaría esta combinación? Tenemos, por un lado, el Civic tipo R. Sería bueno, ¿eh? Después tenemos, para salir fuera de la carretera, el Honda Pilot. Ya cuando llegamos al campo tenemos también el Pioneer, ideal para podernos divertir, este ATV. Y si queremos algo un poco más extremo, aventurarnos solos a cualquier tipo de terreno, también tenemos la Africa Twin. ¿A quién le gustaría tener todos esos vehículos en un garage y tener este en un hangar? El Honda Jet también es muy competitivo en precio. Ahí viene otro helicóptero. ¿Qué es lo que hace especial el Honda Jet? Sabemos de que Honda siempre desarrolla tecnologías a precios razonables, y ese es un punto también que se aplica en el Honda Jet, porque es muy competitivo en precios a comparación de su competencia. Y otro punto también lo hace también muy especial es la forma tan particular que se han ubicado sus turbinas, porque están conectadas a las alas y por lo tanto no están conectadas a lo que sería el fuselaje, y por lo tanto lo que se gana es un notable espacio que se ve indicado para poder cargar más equipaje, y también se reduce considerablemente las vibraciones y el ruido dentro de la cabina. Entonces, este concepto, que ellos lo pudieron resolver de una manera muy diferente al estilo Honda, es lo que lo hace especial a lo que es el Honda Jet. No tengo mucho conocimiento de lo que son aviones, pero sí más o menos de autos. Y bueno, ¿qué es lo que puede ofrecer entonces? Wow, contraluz. Y ahora les quiero presentar a Ryan Ramos. Él es el especialista del Honda Jet que tenemos el día de hoy por parte de American Honda Aircraft Company. Honda Aircraft Company, quien nos va a hablar más sobre qué es lo que lo hace especial al Honda Jet. Antes que nada, bienvenido a lo que es este vlog de Todo sobre Ruedas. ¿Qué es lo que lo hace tan especial y diferente al Honda Jet? Bueno, la primera cosa que se va a notar son las turbinas colocadas encima de la ala. Y la razón por qué hicimos eso fue para reducir la resistencia del aire arriba del ala. Pero además de eso, son beneficios que recibimos por poner esos motores en esa posición. Por ejemplo, dentro de la cabina está mucho más silencioso, y también para afuera está más silencioso. Tenemos mucho menos vibración y también tenemos mucho espacio en la cabina, porque ahora podemos usar todo el fuselaje. ¿Qué otros atributos tiene el Honda Jet relacionados al cockpit? Tenemos el Garmin 3000, que vienen con los touchscreen, que es uno de los sistemas de avionics más avanzados, donde podemos poner otras cosas para ver como ser piloto de otras cosas que se puede ver, como por ejemplo el terreno, el tráfico, como los sistemas de instrumentos. Toda esa información está allá enfrente de nosotros, y eso ayuda a los pilotos de saber exactamente lo que está pasando con el avión cuando está volando. Todo está relacionado con bajar los costos de operación, hasta como la forma del ala, el fuselaje, es todo para reducir los costos de operación, que reduce el consumo de combustible, y también como el mantenimiento del Honda Jet está muy barato. Gracias por toda la info del Honda Jet. Fue un gusto, muchas gracias. Gracias. Muy importante recalcar es el tamaño que tiene. Es un tamaño y un diseño estético por fuera muy diferente a lo que se puede ver en otro tipo de aeronaves. Pueden ver lo que es el frente. Tiene unas curvaturas muy diferentes a lo que se puede ver. Estábamos viendo cómo podíamos pedir el asiento. Tiene espacio, puede ir hasta 7 personas adultas, piloto, copiloto, 4 pasajeros y una aeromoza. Y cuenta con baño, eso es algo muy importante.
Bueno, ya pudimos conocer más sobre esta aeronave, lo particular y lo especial que es, pero tengo una sorpresa, por eso me alejé un poco, porque es algo muy exclusivo y es que nos vamos a subir a bordo del Honda Jet. ¿Qué te dijeron? ¿Está usted listo para abordar el avión? Cabal. ¿Hacia dónde? Me voy a Miami. ¿A Miami? Sí. ¿A Miami? No sé cómo voy a regresar. Te dejan ahí, mira cómo regresa. Bueno, y ahora... Sí, ahora estamos grabando. Ajá. Y ahora estamos a punto de subirnos al Honda Jet. ¡Qué experiencia la que nos tocó el día de hoy! Nunca lo hubiera imaginado subirme a un avión que le venía a hacer un lanzamiento y después nos dicen, ¿sabes qué? Ve a darle una vuelta. Bueno, no lo voy a manejar yo, por supuesto. Acá, vamos a saludar, estamos todos listos. Bueno, lo que estamos haciendo son los preparativos previos antes de abordar. Pueden ver la cantidad de pantallas que tiene. Esto es algo que también es muy diferente a comparación de otros... ¿sí, perdón? ¿Perdón? ¿Estás listo? Ya van a seguir. Ah, ok. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Bien? Mucho ruido, mucha acción en la pista. Y acá estamos con otros colegas de los medios. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Listo? Qué bueno, qué bueno. Y bueno, como pueden ver, hasta allá enfrente se ve la cantidad de pantallas que tiene. Como pueden notar, la cantidad de pantallas que tienen en el cockpit es... se acaba de polarizar el vidrio. ¿Sí? Sí, se acaba de polarizar automáticamente el vidrio. Aquí tenemos una persona de más. ¿Agustín? Ajá. Ok. Los vidrios se polarizan de manera electrónica. Sí. ¿Cómo? Las corrientes se ponen claros. Sin corrientes se ponen oscuros para cuando el avión queda estacionado aquí en la plataforma no se caliente, protege el interior de rayos ultravioletas. En este caso una descompresión de cabina, las máscaras van a caer del techo, ¿okay? Están volando en uno de los aviones más seguros en este momento en el mercado. Es un avión completamente de fibra de carbono, resistente, es un avión que está nuevo y de última tecnología. Bueno, esto fue una oportunidad que no esperábamos que se diera porque son solamente 4 espacios los que estaban disponibles para podernos subir a bordo del Honda Jet y es un completo privilegio. Así que estamos muy agradecidos. Ok, tuvimos que esperar un poco de tráfico hasta que hay tráfico. Vamos a mostrarle, esta toma por lo general no lo ven muy seguido y van a poder ver lo inusual también que es la pista de Guatemala, que tiene una bajada, una rampa. La silla. Bueno, la primera impresión que pude tener, mi experiencia con aviones pequeños ha sido solamente una avioneta y es mucho más silencioso que una avioneta porque en la avioneta se escucha un zumbido que va y viene y es incesante. En este caso se siente más parecido a lo que puede ser un avión comercial, pero inclusive es un tono un poquito más agudo y sí se logra sentir que la intención de buscar que sea un ambiente más silencioso de lo que podemos encontrar en lo habitual. Me doy cuenta por mi voz, no tengo que subir mi tono de voz para poder hablar y sentirme cómodo platicando y creo que eso también hace toda la experiencia de aquellos de que viajen a bordo de este jet, que puedan tener una convivencia y poder hablar de manera normal. En cuestión de sensación de aceleración, sí fue muy rápido la forma en que despegó. La pista se la comió sumamente rápido, pero no se sintió brutal, sino más bien se sintió ágil.
y ese gran diferenciador creo que también es un gran plus que tiene. Eso se debe en cierta parte a la reducción de peso que tiene este avión por usar sus componentes de fibra de carbono y también por la forma que tiene ubicadas las turbinas arriba de las alas. Adentro de por sí es bastante espacioso. Les voy a mostrar cómo es la configuración de la butaca y está un poco separada ahora porque la podemos mover. Mis compañeros la tienen en su configuración normal y lo que se busca es de que esta curvatura de aquí pues, no interrumpa el espacio de la cabeza. Entonces si yo puedo regresarla y tiene un pequeño juego, pueden ver ahí cómo es que se mueve en una especie de movimiento circular y después puedo ajustarla en el lugar de mayor conveniencia. La calidad de las terminaciones se siente mucha la influencia de Honda en sus automóviles. Se ha buscado transmitir también en lo que es esa sensación de vehículo bien construido, de elementos durables, y pueden ver también algunos de los detalles que tienen, como han sido los ensambles, los detalles de la madera, también del cuero, y en cada uno los módulos pueden ver ahí el material que es metálico cepillado. Inclusive también aquí tenemos una mesa que se puede desplegar con el menor de los esfuerzos. Aquí se pudo encender las luces, iluminó, se siente muy cálido. Y la calidad ante todo. Este detalle, ergometría ante todo, uno pueda con un esfuerzo mínimo le va cambiando la configuración de lo que es la mesa. Y así de fácil la podemos guardar. Bueno, con esa configuración de poner las turbinas sobre las alas, aquí tenemos un baño. Es una luz que está desde afuera y el nivel de detalle. Un recipiente para basura. Todo muy cosmético. Inclusive aquí también tenemos la señal del capitán. Acaban de sacar la luz. Esta es parte de la iluminación que tenemos y muy cómodo. Realmente es un privilegio tener un baño de estas dimensiones en un avión privado, y lo mejor de todo es que también cuando cerramos la puerta, vamos a cerrar la puerta de un lado, vamos a cerrar la puerta del otro y quedaría tal vez ese espacio ahí abajo, pero cuando cerramos aquí, ahora se cierra y de esa manera tenemos completa privacidad. Yo también esto, pues Estamos a plena mediodía. Cambió el ambiente y la iluminación completamente. Ok, pueden ver cómo es el cinturón de seguridad y funciona un poco diferente, medio parecido también a un carro. Enganchamos aquí y el último ajuste lo hacemos de manera individual acá. Solamente lo queremos sacar la parte de arriba y de esa manera tenemos mayor movilidad. Igual tenemos la cintura asegurada. Este es uno de los escalones. Para guardar cosas. Y abajo. Se puede poner hielo y todo. Abajo tiene otro. Y abajo tiene otro. Y esto de aquí se controlan las luces y el aire acondicionado. Vamos a controlar acá.
Gracias. Y esto protege la tapicería. El ala es muy pequeña. Es el único. Quinto puesto acá. Y ya sí. Uno de los atributos también y características que destacan al Honda Jet es su eficiencia. Es 18 a casi llegando a un 20% más eficiente que su competencia. Y vamos a hablar un poco sobre sus motores. No tiene VTEC, así que esa sería una pregunta que por favor no queremos ver en los comentarios, aunque si estuviera me sorprendería, pero no. Lo que sí tiene es que el motor es también creación de Honda, y este tiene una potencia que se denomina por empuje no instalado de 2050 libras-pies. Y al momento que pudimos despegar, pudimos sentir una potencia constante. No se sintió brutal, se sintió bastante refinado, y se pudo ver después, al momento de agarrar a altura, tampoco no tuvimos ninguna sensación vertiginosa, más bien fue todo muy consistente. Y creo que eso también fue una experiencia que no lo esperaba. Me sorprendió lo rápido que subió, pero nuevamente no hubo vibraciones, no se escuchó ningún tipo de sonido de cascabel o algo que estuviera vibrando constantemente, o de sonajero. Más bien todo se sintió muy silencioso. Ese es el tren de aterrizaje. Estamos también con nuestros amigos de Perspectiva. Los pueden visitar en su canal de YouTube. Ahí estamos poniendo la dirección en la descripción. Y el día que me compre un jet va a ser Honda. Fijo. Algo que empezó como un sueño ya es una realidad, y ya podemos decir que el Honda Jet vino para quedarse y tiene muchas cualidades con que destacar. Así que bueno, queremos agradecer a Honda por habernos permitido tener esta experiencia a bordo del Honda Jet. Si les gustó este video, siempre les invitamos que le den like, comenten y que también se suscriban a nuestro canal para que puedan recibir más videos que estamos haciendo aquí en Todo Sobre Ruedas. Soy Agustín Case y nos vemos hasta una próxima ocasión.